Buenos días, mi nombre es Valentina Montoya y hoy les voy a hablar sobre la comunicación interventricular, que es una cardiopatía congénita. Entonces, primero, para poder explicarles sobre esta cardiopatía, tenemos que hablar unos conceptos básicos en la embriología de la formación del corazón. Entonces, primero que todo, ¿cómo se forma el tubo cardíaco? Como podemos ver aquí, eh, ya sabemos que hay una zona que se llama campo cardiógeno primario que está en forma de herradura en el mesodermo visceral lateral, que son estas dos bolitas. Entonces, con los plegamientos del corazón, como ya sabemos, el plegamiento transversal y el longitudinal, al final queda un tubo cardíaco en el centro, como podemos ver acá. Entonces, después de que ya se forma este tubo, el campo cardiógeno secundario, que son unas células que están debajo del intestino faríngeo, van a migrar al tubo cardíaco para formar los tractos de salida. Finalmente podemos ver el tubo cardíaco así, en el que tenemos en la parte más superior el saco aórtico, después sigue el bulbo que está compuesto por tres secciones, la parte más superior que es el tronco arterioso, la parte media es el infundíbulo o el cono arterioso y la parte más inferior que va a formar el ventrículo derecho. Después esta protuberancia que vemos acá va a formar el ventrículo izquierdo y la que sigue es la aurícula común que finalmente va a formar ambas aurículas y pues tenemos abajo los dos senos venosos. Entonces también vamos a explicar cómo se plega el corazón y cómo se forma esa asa cardíaca. Entonces, primero que todo, el ventrículo derecho lo que hace es que se mueve hacia adelante y hacia la derecha, como vemos acá en esta imagen. Después, la aurícula común se dirige hacia la izquierda y hacia posterior, como vemos acá, lo que hace que se arrastre el ventrículo izquierdo hacia la izquierda. Después, esta aurícula común empieza a crecer y empieza a expandirse y se ubica posterior al infundíbulo, es decir, pues este tracto de salida, y vemos que por el crecimiento se forma la aurícula derecha. Bueno, entonces ya después cuando crece más la aurícula derecha, vemos que el infundíbulo queda en el medio del corazón, que ese va a ser el tracto de salida. Y mientras se va plegando el corazón, este va rotando hacia la izquierda, lo que hace que la mayoría del ventrículo derecho quede dorsal, perdón, que el ventrículo derecho quede ventral y que el ventrículo izquierdo quede más posterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema venoso del corazón y cómo van evolucionando todas estas venas. Entonces, primero que todo, los dos senos venosos que habíamos visto ahorita se fusionan y forman esta porción transversa. Las venas vitelinas, primero que todo, se incorporan al hígado y contribuyen a formar un sistema sinusoidal. Después de esto forman los conductos hepatocardíacos que podemos ver, son estos dos, y después de un tiempo involuciona el izquierdo y nada más queda el derecho. Este conducto hepatocardíaco derecho va a formar la parte inferior, eh, perdón, la parte superior de la vena cava inferior y también va a formar parte del sistema porta-hepático. Bueno, las venas umbilicales, como habíamos visto, son las que le llevan sangre oxigenada desde la placenta al embrión. Entonces, la vena derecha umbilical en la séptima semana va a desaparecer totalmente y nada más va a continuar la izquierda. Y la conexión entre la vena, pues la parte de la vena umbilical que va por el hígado y el seno venoso izquierdo va a desaparecer, lo que hace que el seno venoso izquierdo pierda mucha importancia. Esta porción de la sección izquierda de la vena umbilical es la que va a llevar sangre oxigenada desde la placenta al embrión y lo que hace es que se va a conectar con todos estos sinusoides hepáticos. El conducto venoso es aquel vaso que se forma entre la vena umbilical izquierda y la cava inferior, que sería el conducto hepatocardíaco. Y esto me va a permitir
por aquí vemos que pase la sangre que viene de la vena umbilical, que viene oxigenada de la vena umbilical a la cava inferior sin que pase pues por todas esas células hepáticas. Bueno, la evolución de las venas cardinales es que primero que todo van a hacer una anastomosis entre ellas, que es lo que va a formar el tronco brachiocefálico. Después, la parte inferior de la vena cardinal superior, como habíamos dicho ahorita, el seno izquierdo va a perder importancia, entonces esta parte de la vena cardinal izquierda superior va a perder flujo y va a desaparecer. Mientras que la vena cardinal superior derecha va a formar la vena cava. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se tabica los ventrículos. Entonces, como habíamos visto en clase, hay dos tipos de tabicamiento. El de los ventrículos es por un crecimiento de las paredes laterales que se abultan sobre la parte medial. Pero este tipo de tabicamiento nunca se va a completar 100%, pues siempre va a quedar una parte abierta que va a tener que fusionarse de otra manera. Entonces así es como se forma el tabique muscular entre los ventrículos, que va desde la punta del corazón hacia las almohadillas, pero no llega a esta. Entonces, como habíamos dicho, nunca se cierra totalmente por este tipo de tabicamiento y queda acá una conexión, una comunicación interventricular temporal. Este cierre de los ventrículos se demora un poco más, se da un poco más tarde y por eso es que hay más riesgo de que no se cierre. También por esto es que la CIB es la cardiopatía congénita más común porque es algo que puede pasar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar qué debo hacer para poder cerrar una CIB. Entonces, esa CIB temporal la debo cerrar de tres maneras. Entonces, primero son la migración de las células de la cresta neural. Como vemos, estas celulitas que están por el sistema nervioso van a migrar hasta el corazón y van a aportar células para poder cerrar esa CIB. Las otras dos mecanismos para ayudar a cerrar esa conexión son la prolongación del tabique del cono y la proliferación de los cojines endocárdicos, que ya les voy a explicar cómo pasa para que entiendan mejor. Entonces, primero, para poder entender bien esto, entonces tenemos que ver cómo es que es el tabicamiento del cono y del tronco. Entonces, aquí vemos el cono y vemos que se forman dos cojicitos endocárdicos, igual que en el tronco. Estos cojines lo que van a hacer es que van a comenzar a crecer en forma de espiral, como vemos acá. Entonces ellos crecen en espiral hasta que forman una estructura así como vemos acá, y esa estructura en espiral hace que la sangre arterial que viene del ventrículo izquierdo pase por la derecha del tronco. Entonces viene por aquí en la izquierda y pasa a la derecha, y que la sangre venosa del ventrículo derecho que viene por acá pase por la izquierda del tronco. Entonces ahora sí podemos entender mejor cómo es que esa prolongación de ese tabique que antes estaba como por acá, eso empieza a descender y a crecer hacia los ventrículos para poder cerrarlos. Y la proliferación de los cojines endocárdicos, que es lo que vemos azul en la figura, también pues ayuda a que migren células para cerrar esa CIB. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la patología específica. Entonces, ¿qué es una comunicación interventricular? Esta comunicación interventricular es un orificio que queda en el tabique que separa pues los dos ventrículos. Se puede encontrar en algún punto específico. Este puede ser un único punto o puede ser múltiple y tiene tamaño y forma variable. Estos se pueden presentar de forma aislada o también pueden ir acompañados de otras patologías como serían, por ejemplo, la tetralogía de Fallot y el conducto arterioso persistente. Entonces, como ya les había mencionado un poco antes, es la cardiopatía congénita más frecuente. Representa el 20% de todas las cardiopatías congénitas y es por lo que expliqué de que es un proceso que se demora más. Es un proceso que se da más tardío y por esto hay más chances de que no se cierre. Aquí tenemos un dato de estadística que es de 1 a 3,5 por cada 1000 recién nacidos vivos
que no es una cifra muy alta, pues es algo común. Bueno, entonces las CIB se clasifican atendiendo a la localización en el tabique. Entonces tenemos perimembranosas, musculares, infundibulares y los de septo de entrada, que aquí en una foto podemos apreciar mejor. Esta es la de infundibular o de tracto de entrada, esta sería la perimembranosa y todos estos son los defectos musculares. Entonces les voy a hablar de las dos más comunes. La más común es la perimembranosa, que es esta que vemos acá. Entonces estas implican específicamente el septo membranoso y tiene extensión a una o varias de las porciones próximas del septo muscular. Entonces, a nivel del tracto de salida ventricular izquierdo, como pues no lo vemos en esta foto, pero nos lo podemos imaginar por acá por la aorta, se sitúa inmediatamente por debajo de la aorta, donde les estoy señalando acá con el mouse. Mientras que en el ventrículo derecho se localiza es por debajo de la inserción de la valva septal de la tricúspide y son las más frecuentes, constituyen el 75 al 80% de la CIB. La segunda más común es la muscular, que puede ser pues por toda esta zona. Puede ser entre las inserciones de las cuerdas tricuspidias, en el ápex, entre el ápex y la cuerda, la crista supraventricular. Entonces estas a su vez se dividen en apicales, que serían pues las que están más arriba, que son las más frecuentes, centrales, marginales o anteriores. Y estas son el 5 al 20% de la CIB. Bueno, entonces esta CIB va a causar algunas alteraciones hemodinámicas en el feto. Primero, se produce un cortocircuito del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Esto ocasiona que haya demasiado flujo pulmonar y que haya un aumento del retorno venoso. Entonces, lo que hacen la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo para manejar esta sobrecarga de volumen es que hacen unos mecanismos compensadores que son hipertróficos. Ellos empiezan a crecer para poder soportar esta carga de volumen y la hipertrofia al principio es un mecanismo compensatorio, pero que luego pues con el tiempo se va convirtiendo en una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, por ejemplo, en estos bebés podemos ver que esta hipertrofia se puede manifestar como una insuficiencia cardíaca congestiva a partir de la segunda y de la octava semana de vida. Entonces, bueno, esto fue mi presentación sobre la CIB y aquí está la bibliografía. Se usó el libro de Langman, la clase escrita del profesor Jairo, un artículo de Clinical Key, que acá está la autora y que es de la Universidad de Valencia. Muchas gracias.